Guillermo Francos con Nacho Ortelli durísimo contra el nuevo paro general de la CGT en contra del gobierno de Javier Milei. 36 horas de paro. Cuando el país lo único que necesita es generar trabajo para que el país salga adelante, los muchachos se encaprichan. Bueno, hagámosles un paro general de 36 horas al gobierno. Yo sepa, cuando el gobierno anterior destruyó literalmente la Argentina, el poder adquisitivo de la gente, destruyó el trabajo formal, ni un solo paro general. No, que esto, que la pandemia, que había guerra entre Rusia y Ucrania. Excusas. Ni una sola vez salieron a marchar por los jubilados, y cuando quisieron ir a marchar en la Casa de Olivos mandaron a los barra bravas Kirchos a cagarlos a piña. Hay que tener memoria, muchacho, porque mucho de que la memoria, que esto, que lo otro, pero hay que acordarse de absolutamente todo y no salir cuando les conviene nomás. Y también hablando sobre la comisión de investigación que se abrió en la Cámara de Diputados para investigar al presidente Milei por la causa libre. Los muchachos se afanaron medio país más o menos y no son capaces de investigarse a ellos mismos o siquiera investigarse la pandemia. Pero ni siquiera sabemos que es una criptomoneda, pero igual tenemos que investigar al presidente Javier Milei. Son de manual, hermano. Te dejo con la palabra del flamante jefe de gabinete Guillermo Franco. Sí. Es que voy a ir al Congreso el día 22 a contestar las preguntas que me quieran formular, que tengan que ver con las concretas, con las que se pueden contestar, porque tenemos información. Hay otras que me van a hacer que seguramente no vamos a tener información para contestar porque no son nuestras, ¿no? Entendamos que el caso del token Libra, una cosa es el reposteo, el retuiteo que hizo el presidente, y otra muy distinta es lo que sucedió con esa empresa que lanzó ese token y lo comercializó. Son dos cosas totalmente distintas. Nosotros contestaremos todo lo que podamos contestar sobre este tema, cumpliendo con lo que establece la Constitución Nacional, por supuesto. Claro, Guillermo, da la sensación... Ahora, si vos me preguntás, sí. Nacho, si vos me preguntás cómo interpretamos nosotros Claro, la medida que tomó diputados, sí. Bueno, si vos me preguntás eso, yo te diría, es una medida estrictamente política en un año electoral donde hay un gobierno como el nuestro, el presidente Milei, que viene normalizando las relaciones económicas de la Argentina, ha encauzado, como lo hemos dicho desde el principio, el anacrónico y largo déficit fiscal que venía sufriendo en nuestro país desde décadas atrás, y lo convertimos en superávit, y eso no fue milagro, fue esfuerzo, y el esfuerzo no del gobierno, sino de todos los argentinos, pero con la firmeza y la convicción que le puso el presidente Milei, de manera que eso es lo que nos ubica hoy en un lugar diferente en el mundo. Y después, obviamente, las leyes que aprobamos con las mayorías que nos acompañaron en el Congreso, fundamentalmente la ley Bases, y con el DNU 70, que dimos condiciones para que pudiera haber inversión. Entonces, todo eso ha generado un clima favorable hacia la Argentina, y eso es lo que ve la oposición en un año que es electoral, y donde la política se preocupa por posicionarse. Y como es muy difícil posicionarse frente a este gobierno, atacan y cuestionan por temas menores, porque según yo recuerdo, no ha habido comisiones investigadoras por escándalos de corrupción tremendos en la Argentina, que fueron analizados en la justicia, hubo procesamientos y condenas, y sin embargo el Congreso de la Nación, o la Cámara de Diputados en este caso, con mayorías peronistas, kirchneristas, nunca aceptó ni una comisión investigadora, ni una interpelación. Entonces digo, la realidad es que por este caso se resuelva la interpelación al jefe de gabinete y a otros funcionarios, me parece que no tiene ningún sentido. Uno podría hacer una lista, ¿no? De hecho la estoy preparando, porque yo tenía que ir a dos cosas, vale decir en esto, ¿no? Yo tenía que ir a dar mi exposición mensual a la Cámara de Diputados, la que establece la Constitución, para dar informes sobre la marcha del gobierno, y habíamos acordado, yo dije estoy disponible, me habían fijado la fecha del 16 para ir, y yo dije, bueno, ahí contesto todas las preguntas que me quieran formular. Enviaron 4.000, los diputados 4.000 preguntas. 4.000. De esas, sí, 4.000, aproximadamente esas 4.000 preguntas, creo que 1.700 eran sobre el caso Libra.
Bueno, las contestaríamos, ¿no? Entonces yo iba a ir al 16 a contestarla, pero la Cámara de Diputados resolvió que no era ese el mecanismo, que lo querían hacer esto que hicieron, ¿no? Que fue esta sesión en la que cada uno pudo dar su discurso y emitir su opinión, y en todas con tono político, por supuesto, porque ahora viene lo otro, esto, lo que decía, ¿no? Que como este es un año electoral, cada uno quiere fijar su posición y tratar de cuestionar al gobierno de alguna forma. Bueno, acá se les abrió esta pequeña posibilidad y quieren, a partir de ahí, utilizarla políticamente. Pero insisto, en casos muy graves de corrupción que han habido en la Argentina, a ver, cuando pasaron los bolsos de López, por ejemplo, ¿se acuerdan? Sí, Eso sí, tirando claro. por la verge, la Mojita y toda esa historia. Nadie se le ocurrió armar una comisión investigadora para de dónde salían esos fondos. Cuando se planteó el tema de vialidad, la denuncia por vialidad por la que la expresidenta tiene doble condena, nadie preguntó, che, hagamos una comisión investigadora para ver cómo se armó todo este tema de vialidad. Cuando fue el caso Escanca, digo, ¿no armaron una comisión investigadora? ¿No se les ocurrió presentarla? Cuando lo escuchaba al diputado Fernández, que él mencionó, no, Fernández no me acuerdo cuál fue el diputado que planteó que había presentado un pedido de comisión investigadora por el tema ¿De la cuarentena? de las vacunas, Ah, de la sí, cuarentena y de Fernando las vacunas del Iglesias. COVID. Fernando Iglesias Iglesias, presentó, Fernández, por eso decía Fernando hizo ayer Iglesias, un sí. pedido y se rechazó en diputados la creación de una Otra vez, comisión pues, no, investigadora no, de la cuarentena. pero, pero Fernando Iglesias lo había hecho en su momento Claro, y no se lo y no se aceptaron, lo y ayer aceptaron. pidió otra vez hacerlo, ¿no? Y Entonces es perdió. muy Sí, gracioso eso, ¿no? Que sí, temas que sí. son que han sido de una enorme gravedad para la Argentina, Mm, no se ha hecho nada, y en esto, que es un caso, digamos, donde lo que hizo el presidente fue repostear el lanzamiento de una moneda que supuestamente iba a generar oportunidades de fondear proyectos de emprendedores en la Argentina, arman todo este escándalo. Entonces yo digo, hay cosas que no tienen demasiada dimensión, pero bueno, yo no digo que no estén en su derecho, yo creo que la Cámara de Diputados tiene esa posibilidad, los diputados votan mm. por mayoría, lamentablemente nosotros tenemos una minoría muy marcada en la Cámara de Diputados, entonces todos tienen, ¿cuál es el temor que tiene la política? Y el temor es que el presidente Milei obtenga muchas bancas en este próximo periodo, es decir, en las elecciones de octubre, que la gente lo apoye porque esté viendo todos estos avances que hacemos, que venimos haciendo en la macroeconomía de la Argentina, que finalmente después van a tener y ya están teniendo impactos importantes en la economía en general. Entonces, que la gente nos apoye, que obtengamos representaciones importantes y ya no seamos ese bloquecito chiquito en diputados y en senadores, sino que tengamos una representación que nos permita avanzar en Mm. otras reformas que la Argentina necesita, ¿no? Porque tenemos claro que las pequeñas reformas laborales que hicimos todavía no alcanzan para poder solucionar las dificultades que genera la ley de contrato de trabajo en la Argentina. Por eso Claro. también, pues todo, como decía Ahora, esa famosa filósofa griega, todo tiene que ver con todo, ¿no? Digo, la realidad es que la CGT sale a hacer un paro porque sabe que se vienen reformas en este tema. Y cuando en el Congreso tengamos número suficiente, vamos a volver a plantear aquellas reformas que planteamos en el DNU 70 y que con una medida cautelar se paralizaron. claro. Después en la ley base pudimos introducir algunas, pero no alcanzaron todavía. Entonces, todos los inversores que vienen a la Argentina, porque lo están viendo como esta estrella en el firmamento de la racionalidad económica, y ven que hemos sostenido durante tantos meses el superávit fiscal, ven que hemos cumplido con los compromisos internacionales, ven que la economía está creciendo, ven que el desempleo está bajando, ven que la pobreza cae. Bueno, todos estos resultados que está teniendo la gestión del presidente Milei genera atracción. Entonces Claro. vienen empresarios, yo recibo empresarios permanentemente. Entonces, Guillermo, aguardame porque no quiero irme demasiado del tema. Yo sí, solamente quiero dejar claro, para mí no es un tema menor el caso Libra. Podemos tener diferencias, de hecho lo hemos hecho varias veces vos y yo a lo largo de estos 15 meses y las podemos mantener
con absoluto respeto y honestidad intelectual de ambos lados. Yo no creo que sea menor, a mí me parece que ahí hubo un error y es un error que el presidente debería tener en cuenta porque no es más un ser humano, un ciudadano común, sino que es el presidente y estos lúmpenes que promocionaron esta, o en realidad que impulsaban esta estafa, la verdad que no pueden tener acceso al presidente de la nación y mucho menos ser apadrinados en un posteo por el presidente. Esa es mi opinión. No te quiero involucrar a vos, pero no quiero dejar de decirlo justo cuando te estoy entrevistando, porque si no queda o no quiero quedar desleal con lo que vos estás marcando y decirlo después y que quede mal. Pero bueno, más allá de esto, te quiero preguntar desde el punto de vista político, ¿qué crees que está pasando? Ayer hubo en el quórum 4 diputados cordobeses de Martín Yarlora, con los que ustedes desde el gobierno trabajan muy bien. Con Catamarca también hubo aportes de diputados que responden a Jalil, con quien trabajan muy bien. ¿Qué está pasando? ¿Hay enojo con esos gobernadores por esto que ocurrió con el quórum? En otro contexto da la sensación de que hubiera quedado el kirchnerismo y el Frente de Izquierda solo pidiendo eso. También estuvo el bloque de Pichetto, con el que ustedes en su momento trabajaron mucho y muy bien por la ley bases. ¿Qué ha pasado para que diputados que antes ayudaban, antes apoyaban, ahora se suban a algo que vos en tu caso considerás menor, pero que indudablemente le genera un revés al gobierno? Nacho, perdóname con tu comentario con respecto a que yo lo considero menor. Digo, lo considero menor con relación a todos los hechos graves que te estaba describiendo antes. Ok, No perdón, se formaron nada, perdón, entendí ni se mal yo formaron entonces, comisiones gracias por la aclaración. investigadores. Claro. No, digo, ni se generaron comisiones investigadoras, ni se interpelaron, no se tomó ninguna decisión. Y en este caso, comparado con esos, es menor. No digo que no sea un tema sobre el que tenga que darse todas las aclaraciones y que Claro. pueden Perfecto. hacerse distintos juicios. El propio presidente ha dicho públicamente que Sí, cometió él un lo ha error dicho, al cierto. apoyarlo, ¿no? Sí. Con lo cual, digamos, no, yo no estoy diciendo que sea menor conceptualmente el tema, sí digo que cuando uno compara con otros temas es menor. Ahora, Claro. con respecto a lo que vos decís, al apoyo de ciertos diputados a la interpelación o a la comisión investigadora, bueno, a ver, yo digo no, que algunos gobernadores, y primero que nada, pongamos cuál es el contexto. El contexto que hay hoy en la Argentina es que estamos en un año electoral. Otro elemento que no hay que perder de vista es que el peronismo kirchnerista tiene un lío interno muy importante, Claro. porque en la provincia de Buenos Aires se rompió, digamos, aparece por un lado el gobernador Kicillof desdoblando la elección, y por el otro lado la expresidenta enojadísima porque no quería que se hiciera y dijo se partió, ¿no? Bueno, digo, entonces estamos en ese contexto donde muchos legisladores del peronismo kirchnerista o del peronismo no saben muy bien dónde ubicarse en esa disputa política, entonces cada uno va marcando la posición que cree. Ahora, en el caso particular de gobernadores con lo que hemos venido trabajando, lo seguiremos haciendo. Yo digo, hay veces en que nos podremos poner de acuerdo y hay veces en que no nos podremos poner de acuerdo, o no nos pondremos de acuerdo, pero eso no de ninguna manera impide el diálogo entre quienes quieren dialogar. Yo creo que los casos que vos citaste son gobernadores como los que hemos conversado, hemos negociado, hemos dialogado, y en algún caso nos han apoyado y en otro no. Bueno, son las cuestiones que tiene la política y particularmente la política en un año electoral, ¿no? Así Claro. que, digamos, yo no le quiero dar, no lo relativizo, pero tampoco quiero darle un Dramatismo, claro. valor dramático, ¿no? No, para Claro. nada. Guillermo, dejaste entrever hace instantes que, criticaste el paro de la CGT, pero que también puede ser que vuelvan a poner sobre la mesa la discusión que había quedado en su momento fuera de la ley bases, en su momento como un guiño a la CGT, que se vuelva a tratar el tema de la democracia sindical o algunas cuestiones que quedaron afuera de la ley bases vinculado a lo laboral. ¿Esto es así? ¿El gobierno tiene en carpeta avanzar o al menos proponer el debate sobre estos temas? Sí, absolutamente. Nosotros que no lo hayamos podido tratar en este caso, en el DNU 70 por una medida judicial,
y en la ley base porque porque no contábamos con el apoyo para hacer las reformas, no quiere decir que no lo tengamos en mente y que no lo querramos poner en la discusión parlamentaria en el momento que tengamos el apoyo suficiente. Por eso que nos quieren, de que todos tratan intentan desprestigiar al gobierno o hacer caer su imagen, porque saben que es muy alta y que vamos a tener una representación parlamentaria mucho mayor a fin de año, con lo cual ahí cuando tengamos esa representación vamos a estar en condiciones de poder plantear reformas que hoy por número no hemos podido hacerlo. Pero por supuesto que la tenemos en mente porque, digamos, porque Nacho, lo que piden los inversores, creo que te lo decía recién, Sí, cuando vienen a la Argentina es tener condiciones que le hagan competitivas sus inversiones. claro. Entonces, hay muchos hay muchos que están viniendo, hay otros que van a anunciar inversiones. Hoy mismo va a haber anuncios de inversiones importantes en la Argentina. Y yo lo que creo es que si nosotros comenzamos a liberar las trabas que le ponemos Laborales, a la inversión de capital, como las laborales, por ejemplo, otras son las tributarias. claro, claro, claro. Eh, Cuando las provincias empiecen a entender y empiecen a competir con los impuestos con otras provincias, porque algunas te cobran impuestos altísimos, algunos municipios te cobran impuestos altísimos, como lo que pasó, por ejemplo, en el caso de las tasas en La Matanza, que hizo que el Banco Nación se fuera de La Matanza a 3 de febrero, el Banco Nación, porque la diferencia era algo así como 6% a 0,8%, esa era la Increíble. diferencia que cobraban sobre los intereses. Entonces yo digo, cuando uno empiece a ver que hay muchas posibilidades de mejorar la rentabilidad de esa empresa en un municipio o en otro, en una provincia o en otro, y el capital se va a ir orientando hacia la que le dé mejores condiciones. Bueno, entonces nosotros creemos que todos esos cambios, entre ellos por supuesto el de las reformas laborales, van a generar mucho mayor competitividad a nuestra economía y va a hacer que podamos crecer más fuertemente. Aunque hayamos crecido ya, que podamos crecer más fuertemente, porque crecer se puede y si se dan las condiciones se puede crecer mucho más. Clarísimo. Guillermo, la otra tiene que ver con qué va a pasar con el gobierno y la Corte Suprema. ¿Van a hacer una nueva propuesta antes de fin de año o por el momento va a quedar así como está funcionando con 3 miembros la Corte? Bueno, todavía el presidente no ha tomado una decisión aún, Mm, tampoco no quiere obviamente que vuelva a pasar lo mismo que con la propuesta inicial que hizo. Entonces tendrá que tomar la decisión si encuentra consenso o no para hacer designaciones o si espera a tener un número mayor en el Senado que le permita una negociación para el consenso diferente al actual, ¿no? claro. O sea que todavía no hay una Todavía esa decisión. decisión no está tomada, ¿no? No está No. tomado. Perfecto. Perfecto. Guillermo, la última, ahora sí. La CGT dice que, bueno, que el gobierno no los venía escuchando, que no había margen para no hacer este paro, que ya es una situación no solamente la económica, sino la política, que los jubilados están muy mal y demás. ¿Qué pasó? Que ese vínculo que venía, entre comillas, bien, que venía sin agresión, de repente se desató este anuncio de la CGT con paro general y demás. Bueno, a ver, yo creo que uno, para hacer el análisis, tiene que tomar en cuenta cuándo se reunió la CGT para convocar al paro. Fue el día en que se generó esa marcha con movilización de los barras, se llaman, que eran en definitiva agitadores con camisetas de clubes de fútbol. Ese día se generó una violencia inusitada por parte de estos grupos y por supuesto la represión legal de la fuerza de seguridad, y hubo imágenes que se tomaron como represión policial por parte de muchos sectores políticos, y eso hizo que la CGT se sintiera como desubicada en Mm, no haber planteado algún tema, y lo planteó que creo que ese mismo día o al día siguiente se reunieron para plantear lo del paro. Entonces, me parece que hay que analizarlo también en ese mismo contexto político, porque no hay ningún hecho diferente, particular, que se haya planteado como para que se haga
esa convocatoria. A ver, te comentaba recién, el salario real viene creciendo, la economía viene creciendo, Mm, la pobreza viene bajando. O sea, todos los índices son positivos. O sea, las medidas económicas que ha tomado el gobierno vienen generando estas consecuencias. Ahora, la CGT plantea también, o digamos, toma previsiones por estos otros temas que hablábamos recién que se van a venir, que son las propuestas de reformas laborales, que vamos a hacerlo cuando tengamos apoyo suficiente, número suficiente en el Congreso, incluyendo todo el tema de las contribuciones solidarias, que sabemos que son un costo para las empresas y que no benefician a los empleados, ¿no? Con lo cual, digo, hay muchas reformas que hay que hacer todavía y creo que la CGT se quiere posicionar de un lado distinto. No nos olvidemos, yo leí el otro día un cuadro que no sé quién lo había presentado, pero lo vi en algún medio, ujú. que establecía cuántos años llevan de secretarios generales los principales dirigentes sindicales de la Argentina. Sí. Estaban todos alrededor de los 30 años continuos de secretario general de su gremio. Digo, bueno, eso tampoco es democracia sindical, ¿no? Es un tema que también tendrá que tratarse, cómo se renuevan los dirigentes Ustedes sindicales lo de su tienen que gremio. Entonces, impulsar, Guillermo, lo habían frenado en algún momento. obvio, Martín Tetaz decía, bueno, se quejaba de eso el gobierno, justamente. bueno, Mm, yo creo que esos temas son los temas que tenemos que plantearnos para los siguientes debates con el sector sindical, ¿no? mm. Sin agredir, nada, solamente decir, bueno, muchachos, estos temas están planteados y los quiere la gente, empecemos a conversar cómo transformamos esto, qué modificaciones tenemos que hacer a la legislación, hasta qué punto podemos llegar, no quiere decir que querramos imponer reformas por la fuerza sin dialogarlas, pero sí todos sabemos que tenemos que cambiar las condiciones de las asociaciones gremiales, como así también la de la ley de contrato de trabajo.